Bien. Listo. Dale. ¿Quién empieza? Oh, empiezo. Todavía está la diapositiva de Joy. No sé si a todas les parece. Esa no es la La de que... yo, la de psicométrico. Ok. Ok. ¿Cuál se ve? Se ve la de yo, la de test psicométricos. De la de Joy. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la exposición, con el primer tema, el cual tenemos el análisis de contenido. Por favor, compañera, baja la segunda diapositiva. No. Ah, bajaste. ¿Esa es? No, todavía sale la primera. Ah, Ok. Anulemos la reunión. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? no lo sé. ¿Qué está pasando, ¿Cuál doctora es la García? otra? ¿Y cuál es la otra? Dale clic a la segunda diapositiva, a ver si sí. Definición. Ahí, Sí, dale sí. clic ahí, a la Ahí segunda. sí. Ahí sí. Seguimos grabando, ¿no? Sí, tranquilo, no. Sí. Relajados. Y ahora sí, expon Bueno. el primero. Comienzo. Para entrar de lleno al tema análisis de contenido tenemos sus principales definiciones. En la primera tenemos que básicamente análisis de contenido, gracias a su característica, que es una técnica que fue desarrollada a los inicios de las investigaciones sobre la comunicación, se ha venido convirtiendo con el pasar del tiempo, por decirlo así, casi con exclusividad, en una forma de determinar la influencia de los medios de comunicación que ejercen sobre la conducta humana. En el segundo punto encontramos también que esta técnica de investigación descriptiva y objetiva, sistemática y cuantitativa para el momento del contenido de la comunicación. Entonces, esta es quizás esta idea cuantifica lo que hace permitir distinguir entre los procedimientos científicos que está guiada por la institución, alguna institución encargada de la investigación, ¿no? Entonces, en la tercera encontramos que también es considerada como una fase de procesamiento de información, en la cual en este contexto la comunicación se va transformando a través de aplicaciones objetivas y sistemáticas, de reglas que categorizan datos y que estos datos van a ser analizados. Muy bien, la tercera diapositiva, por favor. Ya. Y aquí encontramos qué es el análisis del contenido. Muy bien, el análisis de contenido básicamente, como ya lo dije anterior, la diapositiva anterior, es una técnica en la cual se encarga de recolectar información. Esta técnica debe reunir ciertos requisitos científicos que van a ser necesarios para realizar la medida que se necesita, ¿no? También se refiere a que esta es una técnica de recreación de categorías que está empleado dentro de un esquema en general de una investigación. Se obtiene gracias a esta técnica información numérica que se puede cuantificar a través de un contenido, o sea, de un documento, la cuantificamos, lo cual nos permite descubrir aspectos del mismo,
y no figuran de manera directa. Ya, muy bien. Esta técnica es de gran ayuda al estudio de aquellos procesos que está implícita la influencia social y nos ayuda mucho. Muy bien. La finalidad. Finalidad. ¿Qué finalidad tiene análisis de contenido? Entonces, tiene como finalidad primordial obtener o determinar la forma no obstructiva que connotan con los mensajes. O sea, su contenido habitual, no explícito, el que no está explícito en el mensaje, la interacción, deseos y actitudes que se manifiestan en el documento. Esto se hace tomando en cuenta con una base única y exclusiva al contenido manifiesto del mismo. O sea, me refiero a que se sirve para realizar inferencias en esta y solo se derivan mediante una serie de reglas propias del documento. Siguiente diapo, por favor. En la siguiente encontramos qué resultados debe ofrecer el análisis de contenido. Bueno, debe ofrecer resultados fiables y a la vez validables, válidos. O sea, el investigador tiene que elegir entre varias técnicas, las cuales deben poseer datos sobre cómo quiere la fiabilidad y su validez. Y por lo tanto, se comienza a hacer análisis del contenido, ¿no? Ya, muy bien. Dice, ¿dónde es utilizable el análisis del contenido? Esta técnica es utilizable en esquemas general de investigación, o sea, que se realiza en cada caso, y la cual dependerá tanto por el problema y por la hipótesis de dicha investigación. La aplicación del análisis de contenido, que es la última diapositiva, por favor. En ella encontramos que su aplicación nos permite transformar un documento en una serie de resultados. Estos resultados van a tener orden cuantitativos y numéricos, a partir de los cuales la investigadora puede realizar ciertos análisis matemáticos, ya sean estadísticos o no. Muy bien. Esto es lo que les puedo ofrecer sobre análisis de contenido. Ahora el de la autografía, Pati. Ya, un momentito. Ujú, ujú. No se ve todavía. No, Pati, el No. de la autografía no sale todavía. No me aparece en la pantalla. ¿No te parece para compartir? No, a pesar de que lo tengo abierto, no me aparece para compartir. Aquí se ve. Ese. Tienes abierto el WhatsApp. Sí, el WhatsApp No. está ahí. La que le está dando con el dedito, esa es la que debes proyectar. Ahí están abriendo. Y ahora sí se ve, ¿verdad? Sale cargando. Sí, está la flechita con el disco cargando ahí.
Sale cargando, no sé si aquí te sale en la pantalla, tal vez que ya está abierto. De WhatsApp. No, ahí recién salió ya la pantalla del chat. A ver quién sigue. Todavía no aparece. El método. Ah, el de David. ¿Y ahora dejaste de compartir? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, Pati. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, compañeros. Voy a hablarle acerca del método de autobiografía en psicología clínica. Es el uso de documentos personales o la historia de vida como método de investigación e instrumento de análisis. Tiene una larga tradición. En la historia de las ciencias sociales, los documentos personales han sido objeto de estudio para antropología, psicología social, historiadores, sociólogos, filósofos y escritores. Ya, el método de autobiografía en la psicología viene a recopilar la historia de alguna persona, para con ello llevarlo, por ejemplo, a un libro y dar a conocer la vida o lo que hizo esa persona. Y de esa manera se puede conocer, por ejemplo, si hablamos de Descartes, buscamos la autobiografía de Descartes, nos va a explicar, nos va a decir lo que hizo, de dónde vivió, de dónde nació, año que murió, año que falleció, ya para ponerles puntos importantes y principales que va dentro de la autobiografía de una persona. ¿Me ayudan con lo siguiente? Ya, historia de vida. ¿Qué es y cómo hacerla? Una historia de vida o biografía de vida es una técnica narrativa que consiste en la elaboración de un reto autobiográfico con fines terapéuticos o de investigación. Es utilizado en diferentes contextos y disciplinas como la terapia ocupacional y la psicoterapia, o en las investigaciones de tipo sociólogo, psicológico o antropológico. Ya, esto vendría a ser como la historia clínica de una persona. Al momento de hacer una historia clínica, vamos a preguntar una serie de datos. Lo que vamos a hacer como tipo una historia de vida aquí. Vamos a preguntar lo que le gusta, lo que no le gusta, dónde nació y cómo. Por ejemplo, aquí hay una estructura de una historia de vida. ¿Quién soy? Aquí se preguntan datos básicos como la dirección, el teléfono, la infancia. Ahí se pregunta, en la infancia se pregunta datos como la fecha de nacimiento, el lugar donde vivió, el nombre de padre, madre, hermanos, juegos que le gustaban o juegos que jugaban, amistades, estudios escolares, etc. Y ahí sigue mi adolescencia o juventud. Ahí se pregunta sobre las amistades, sobre el primer trabajo, sobre el noviazgo, enamoramiento, si tuvo un amor que hizo que estuviera 100% enamorado de esa persona, cosas así. Y en la madurez se pregunta sobre las bodas, sobre el hijo, sobre dónde, si quiere una casa o tiene una casa, sobre el carro, aficiones, lo que le gusta y dónde le gustaría pasar vacaciones, por así decirlo. Y así soy ahora. Ya, se preguntan las cosas que ha pasado durante los últimos años. Por ejemplo, el trabajo, la jubilación, estado actual de la familia y cosas así. El antes y el ahora. Comparación en primera persona. Ya, comparación en primera persona, así como la pareja, los hijos y otras relaciones significativas. El día a día, ¿qué hago en un día o semana normal? Las cosas que uno hace en un día o una semana normal, lo que le gusta hacer, ¿ya? Y mis cosas, aficiones actuales, por ejemplo, película, si le gusta salir a la playa, si le gusta ir de campo, las cosas que le gustan a esa persona. Eso es lo que le podía acotar con
Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los test proyectivos. Los test proyectivos empezaron a tomar su poder en la época del psicoanálisis, en especial con Sigmund Freud, quien creía que para interpretar estas pruebas era importante saber lo que era el determinismo psíquico y el simbolismo. El determinismo psíquico, pues, establece que nada sucede al azar, sino que todo tiene una causa, en especial por el inconsciente. Es decir, yo dibujo esto porque mi inconsciente está reflejando algo que no lo puedo decir al azar, sino que tengo que decirlo a través de otras cosas que no se asemejan a lo que tal vez yo no puedo hacerlo porque si no me van a decir que estoy mal. Entonces yo lo que hago es reemplazarlo con otra cosa y pensamos que eso, por ejemplo, en el simbolismo acota mucho los sueños y las personas a veces creen que los sueños pues son cosas del azar, pero para el psicoanálisis los sueños tenían un significado. Entonces significaba que, por ejemplo, si algo me estaba agobiando, yo podía soñar con algo referente a tener una pesadilla, entonces era porque eso se estaba convirtiendo, reflejando en mi inconsciente a través de los sueños. Entonces también estos términos fueron muy esenciales para comenzar a interpretar un test proyectivo. Los test proyectivos tienen la finalidad de revelar la personalidad. En especial hay unos test que son más específicos para esto de aquí de la personalidad y otros que en general reflejan pues también otras características de la persona del individuo. Se cree que no se debe permitir apoyo en informaciones, es decir, la persona a la que le vas a hacer test no debe saber del test porque si no puede manipular. Por ejemplo, si yo sé que con ese test del dibujo de la familia van a saber cómo soy yo realmente. Entonces yo tal vez al dibujar omito algo o no hago algo como es debido, porque se supone que no debe tener la persona información para no poder manipular lo que va a decir. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para realizar los test proyectivos necesitamos visualizar o observar y saber también varias cosas. Por ejemplo, es importante darnos cuenta de la comunicación verbal y no verbal de la persona a la que estamos entrevistando y realizando el test en ese momento, porque así nos van a dar ciertas acotaciones esenciales para nuestro diagnóstico. Es importante que como profesional sepamos la teoría de la personalidad para así poder entrelazar lo que observamos del dibujo con la información pues, que ya tenemos de la teoría. Entonces, también el conocimiento del desarrollo humano, es decir, lo que atraviesa el ser humano, cómo se ha educado, cómo ha vivido, para así tener un margen de ir entrelazando las cosas. Y por supuesto el marco social, porque se cree que el test proyectivo te permite visualizar también cómo ha sido la vida de la persona. Por ejemplo, si dibuja a alguien tal vez con piernitas más cortas o piernitas más largas, para los test proyectivos todo tiene un significado. Es esencial también que el test proyectivo no solamente hagamos el dibujo, que el niño haga el dibujo, sino que haya una entrevista para así no malinterpretar la prueba. Siguiente diapositiva. Ya, entre los test proyectivos tenemos varios, en verdad son muchos, pero los más principales, por decirlo así, son el de árbol, casa y persona, conocido también como HTP, el dibujo de la figura humana, la persona bajo la lluvia y el de la familia. Cada uno pues dependerá de según lo que nosotros como profesionales observen que sea necesario utilizar, pues ahí se va enfrascando el test que sea necesario utilizar. Siguiente. Muy bien, las recomendaciones al aplicar un test proyectivo es que se lleve preparado el material. Es decir, si voy a aplicar un test proyectivo, usualmente necesito un lápiz, una hoja y un borrador. No es necesario utilizar reglas ni nada que pueda alterar el test. Un lugar adecuado, la persona debe tener un lugar donde se sienta tranquilo, donde no sienta que lo observan, que hay más personas, o que sienta que él no pueda relajarse para poder continuar con el proceso del test. Siguiente. Muy bien, también se debe establecer un rapport que es un momento de empatía o algo de confianza. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decirle a mi paciente, mira, dibuja una familia. ¿Cómo él va a sentir la confianza de hacerlo o de sentirse cómodo haciéndolo si yo antes no he establecido un rapport, un tipo de empatía, que la persona sienta que yo lo voy a entender y no lo voy a juzgar? Claro que siempre estableciendo un límite, sabiendo que yo brindo el servicio, soy un profesional y él es un paciente, nada de vincular sentimientos, porque ahí ya no estaríamos con algo ético. También determinarle el tiempo de aplicación. Usualmente los test proyectivos son muy breves, de 15 a 20 minutos, aunque dependería del manual del test que se le va a aplicar. Y verificación de datos. Es importante que
tengamos anotado lo que es el nombre del niño o del adolescente, la edad y otros datos que tal vez considere esencial el profesional que vaya a aplicar el test. Siguiente. Muy bien. Los componentes que deberían tomarse en cuenta al momento de un test sería entre ellos la secuencia, es decir, a quién dibuja primero, a quién dibuja de último, por qué esa vez se lo repinta más, por qué se lo repinta menos. Cuando se cree que el primero que dibuja o la persona que dibuja primero es porque es el más importante o la que persona le tiene como más afecto. Pero si dibuja y borra la persona, por ejemplo, dibuja el primero, lo borra de nuevo, es importante también notar todo esto, porque todo esto sería esencial para poder llevar un diagnóstico exacto. También la secuencia de la serie de dibujos nos va a permitir ofrecer cómo es la persona, lo que son los impulsos, si está borrando, tachando, todo esto nos va a poder servir para pautas para tener un mejor resultado. Siguiente. El tamaño. En el test proyectivo, el tamaño es muy esencial, porque si lo haces muy pequeño, podría significar que la persona se siente retraída, incómoda, tal vez con vergüenza, o que son muy autocontroladores, incluso que tienen límites o reglas por la sociedad que son muy exigentes. Entonces ellos sienten que no pueden ser ellos mismos. También, si los dibujos son muy grandes, en cambio, aquí habría una constricción ambiental. Es decir, que hay unos límites por la sociedad demasiado no tan normales, por decirlo, que no están establecidos de la mejor forma. Y también se cree que si están muy grandes es por cierto agresividad o narcisismo por parte de la persona, por parte de los otros seres que los rodean. Entonces el tamaño es algo importante cuando se realiza un test proyectivo. Siguiente. La presión. Si vemos que la persona al momento de dibujar está demasiado presionando el lápiz, que está con una presión que casi ya traspasa la mesa donde está el lugar, pues esto tiene algo que ver con la asertividad. Es decir, que la persona puede dar su opinión sin afectar a otro, pero también pueden caer en una psicopatía, es decir, que dicen las cosas y no les importa, no tienen remordimiento, no tienen culpa. Entonces hay que ver analizar los trazos. En cambio, si son trazos un poco más débiles, que el niño casi no se le aprecia el dibujo, esto tal vez significaría algo de sentimientos depresivos o sentimientos de desubicación, de que no sabe quién es en el mundo, con quién cuenta. Siguiente. Ya, muy bien. Cuando son trazos largos, o sea, lo que dibuja, por ejemplo, hace el cuerpito súper largo, hace un cuellito muy extenso o muy cortito. Ya, bueno, los trazos largos significan que saben equilibrar su conducta y son muy autoafirmativos. Mientras que los trazos cortos, los niños suelen reaccionar con mucha impulsividad, son muy dependientes, son emotivos. Y los trazos fragmentados, pues ya significaría algo de timidez, de falta de confianza, de no saber cómo enfrentar situaciones nuevas. Un sentimiento de adaptabilidad no está muy construido en el niño o adolescente que está haciendo el dibujo. Siguiente. Ya, los detalles. Cuando la persona que está dibujando lo que se le pide según el test, se demora mucho en hacer detalles, por ejemplo, quiere hacerle las manitos demasiado perfectas, que los dedos tengan las uñitas, que cada cosa tenga como muchos detalles. Si es algo excesivo, que ya uno ve que se fija hasta en los deditos, en las uñitas, todo, ya podríamos hablar de que tal vez tiene cierto rasgo obsesivo compulsivo, que quiere hacer todo de manera perfecta, pero que no sabe cómo solucionar problemas del exterior. Es decir, es todo muy estructurado y ordenado, y si algo no sale como él desea, puede que reaccione tal vez de manera impulsiva. En cambio, si por ejemplo no hay detalles, por ejemplo, hace lo que se le pide a un niño y lo dibuja así, sin manito, solo lo básico. Entonces tal vez aquí presenta una tendencia a retraerse, al sentirse que tal vez está solo, que no encaja también. Siguiente, Patti. Ya, la simetría del dibujo. Cuando no existe una simetría del dibujo, o sea, no tiene mucha relación, aquí podremos hablar de una inadecuación, es decir, no se siente apto con los sentimientos de seguridad. El niño no siente una seguridad de parte de las personas que lo rodean, de su familia. Y en cambio, cuando hay una simetría,
se presenta una adecuada estructura yoica. Estructura yoica hablamos cuando la persona puede manejar sus conflictos de manera adecuada, sabe cómo lidiar con los problemas del exterior, cómo controlar sus impulsos de forma equilibrada. Y bueno, cuando no hay ninguna simetría, cuando el dibujo no tiene forma, que no sabemos ni qué la verdad ha hecho, pues ya hablaríamos de algo tal vez grave. Siguiente. El emplazamiento, es decir, dónde dibuja la persona lo que se le pide. Si lo hace en el centro, tal vez está indicando una conducta emotiva y segura, es decir, se encuentra el niño estable. Si lo hace más bien a la derecha, un dibujo desconcentrado a la derecha, hablaríamos de que el niño es muy controlado, de que posterga lo que él quiere por tal vez otras cosas. Se siente, es muy introvertido, no tiene una comunicación muy adecuada con los seres que lo rodean. Y si por contrario es a la izquierda, es muy impulsivo, busca lo que él quiere inmediatamente, es decir, su ello es muy descontrolado y es muy extrovertido. Siguiente, Patti. Ya, si está en la parte de arriba, en el lado superior, aquí significaría que lo que él a veces desea es algo muy inalcanzable. Entonces plantea objetivos que sean muy realistas y busca su satisfacción en la fantasía, en algo realmente que a veces es inaccesible y esto le causa frustración por lo mismo. Si está en la parte inferior, demuestra mucha inseguridad, no se puede adaptar con facilidad a los cambios, actitudes derrotistas, son personas que, por ejemplo, quieren hacer algo, pero si la primera no les sale bien, ya dejan de hacerlo, ya no creen que vuelvan a hacerlo bien. Siguiente. Y el movimiento. El movimiento en el test proyectivo sería cuando el niño dibuja, por ejemplo, una persona como caminando, como que los manitos están así, uno ya entiende que da ese sentimiento de moverse. O cuando dibuja gotas de lluvia, vemos que lo hace tal vez con un vientito, con un aire, uno siente ya el dibujo con movimiento. Sí expresa, dicen que las personas que presentan síntomas depresivos hacen sus dibujos con poco movimiento, es decir, hacen algo como que la persona normal, así, muy seria, muy recta. En cambio, cuando hay demasiado pues movimiento, que las personas están corriendo, está la lluvia con el aire, hay mucha creatividad de parte de la persona que lo está realizando el test. Aunque siempre tal vez conociendo también que mucho afecta y muy poco también. Entonces, lograr ese equilibrio en el dibujo, en el test proyectivo. Siguiente. Ya, ese de aquí le toca a mi compañera Patti. Bien, continuando con el mismo tema de los test proyectivos, como nos explicaba la compañera Evelyn desde el comienzo, estos test, esta proyección es un término del psicoanálisis. El término proyectivo es un concepto elaborado por Sigmund Freud. En su teoría, los movimientos inconscientes controlan gran parte del comportamiento humano. Ya, el cual tiene la definición de una proyección que es un mecanismo de defensa, el cual consiste en atribuir a las personas a lo que nos pasa a nosotros mismos y normalmente lo que hacemos, pero siempre esto se hace de una forma inconsciente. Ya, en lo que es la psicología, la proyección sirve para determinar rasgos de las características como la motivación, los problemas o las frustraciones que tenemos. Ya, la proyección bien canalizada puede generar creaciones artísticas o científicas muy, muy increíbles, ¿no? Y lo que habla sobre los test proyectivos, pues estos test son pruebas que se basan en los impulsos ambiguos e imprevistos que se les puede presentar que se les representan a través de dibujos, ¿no? En lo cual se tiene que tener en cuenta lo que el paciente dibuja, como explicaba la compañera Evelyn, cómo lo hace, es decir, que muestra sus impulsos primarios, ¿no? Sus impulsos más primitivos cuando está realizando el test, y puede ser que la persona, si pide ayuda o no entiende bien las indicaciones, ya uno empieza a notar las necesidades de la persona en ese sentido. Es decir, si está nervioso, si hace muchas acciones, si pide una hoja porque no le gustó lo que hizo. Son situaciones que también hay que ir contemplando desde el principio. Cómo coge la hoja, dónde, como explicaba la compañera, en qué parte va haciendo los dibujos, la presión que ejerce, todo esto hace que sea importante tomar en cuenta. Como vemos en esta imagen, aquí vemos
un árbol, pero vemos que este árbol es muy peculiar, es un árbol muy extraño. Entonces aquí podemos ver cómo tiene repetición de las imágenes, o sea, de las hojas hacia arriba, tiene el tronco con bastantes huequitos, entonces aquí estamos viendo, también tiene raíces, aquí se puede ver que es un árbol defectuoso y esto podría ser un ejemplo que índices de psicosis o un trastorno de emociones graves. Acá tenemos otro ejemplo de un test proyectivo, el que normalmente se usa de la persona bajo la lluvia. La consigna es realizar una persona bajo la lluvia y si la persona tiene dudas, pues no hay que darle muchas respuestas, sino algo más neutro. Okay, continuando con este test, que se lo va a coger de ejemplo para explicar, es la idea que cuando la persona está dibujando es importante reconocer, por ejemplo, se le atribuye la idea de este test a Arnold Abrams, quien dice que la idea es hacer un autorretrato, ¿no? En una condición desagradable, en este caso es la lluvia, para que tenga la sensación de estar bajo de una condición ambiental muy estresante y con diversas reacciones ante la tensión ambiental, como sería la evasión, difusiones de límites, las respuestas paranoides, adaptación, baja tolerancia a la frustración. Entonces, detalles importantes de ver, como las gotas, ¿no? La dirección donde va la gota, si va de izquierda a derecha, eso significa que la persona tiene un estrés que tiende a aislarse. Si las gotas van de derecha a izquierda, pues hay una circunstancia de estrés que en su manera de comportarse es muy impulsivo. Los tipos, si la gotita es una forma de flecha, esta persona tiende a ser más agresivo, es más hostil. Si las gotitas las hace en forma de círculo, como está en la imagen, significa que siente una amenaza de su medio donde se desenvuelve y generalmente tiene un impulso agresivo. Si dibujan las gotitas como puntitos, tiene características de indiferencia a las circunstancias estresantes. Si pone demasiadas gotitas de agua, pues tiene rasgos depresivos, angustia, mecanismos de defensa no funcionales. Y si casi no se ven las gotitas, pues tiene negación a los conflictos internos y externos. Si hace gotitas sin nubes, ante circunstancias estresantes, generalmente no encuentra la causa de ese estrés. Cuando las gotitas tienen nubes, pues ubica sus conflictos, más se le dificulta darle una solución a esos conflictos. Entonces, cuando las gotitas tienen viento, es un indicativo de un equilibrio emocional, desequilibrio emocional, conflictos neuróticos y en casos graves, brotes psicóticos. Las gotas que tocan a la persona, eso representaría que tiene rasgos depresivos, receptivos, posturas sumisas ante situaciones de angustia, pero si las gotitas no tocan a la persona dibujada, se podría decir que es evasivo. Si hay nubes en el dibujo, ¿no? Las nubes representan los conflictos internos y externos del sujeto. Puede ser que haya exceso de nubes, que puede ser angustia, depresión, que no haya nubes, pues negación a los conflictos. Que las nubes estén rellenadas representa situaciones de estrés, rituales de conducta, obsesivo-compulsivo. Si en el dibujo pusiera un arco iris, un sol, una luna, pues son mecanismos regresivos ante situaciones de estrés, busca ser protegido. Si existiera un rayo, como vemos en la imagen, es un indicativo de ideación a actos suicidas, conflictos internos graves. Y si pone charcos o lagos, pues tiene sentimientos crónicos de vacío, soledad y aislamiento. Quienes no dibujan algo para protegerse, como un paraguas, un sombrero, pues se describe que es un sujeto que se percibe desprotegido, generalmente acepta su inclemencia, y si los usa impermeables, una sombrilla, utiliza entonces mecanismos de defensa. Continuamos con la siguiente. Yeah. Ahora sí sería la mía. Ya. Yo les voy a hablar acerca de los test psicométricos.
Un test psicométrico es un test psicológico que recoge datos sobre muestras de comportamiento de un sujeto para determinar un repertorio o construir un constructo psicológico que pueda ser comparable y replicable. Estos test generalmente sirven para medir cosas como la inteligencia, la personalidad, estado de ánimo, detectar psicopatologías, entre otras. Estos test y sus técnicas comparten características con la observación y el autoinforme en parte de los procesos de recogida de datos. Los instrumentos de estos test se caracterizan por ser estructurales y de respuesta voluntaria. La principal característica que los diferencia de los otros tests es de ser estructurales, objetivas y aplicables y tipificadas. Aparte tiene otras características como las de poseer un material, instrucciones y modos de aplicación e interpretación, que el resultado que da el sujeto tiene que ser diferente al que le da el evaluador y ser cuantitativo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los test proyectivos se clasifican en test de inteligencia. El primero de los test de inteligencia es la evaluación individual. Estos antes tenían como objetivo evaluar el nivel de coeficiente intelectual del sujeto, pero con el paso del tiempo el concepto de inteligencia fue cambiando y también estos test o evaluaciones fueron tomando otros aspectos como la capacidad y velocidad de procesamiento, razonamiento, entre otros. De ahí tenemos los test de inteligencia colectivos. Estos requieren una mayor estructuración que los individuales, debido a que generalmente estos requieren una respuesta cerrada de opción múltiple. Generalmente se centran en evaluar la realización de tareas de complejo creciente que son consideradas como de razonamiento fluido. De ahí tenemos a las baterías de actitudes. Estas utilizan un formato múltiple, es decir, que utiliza varios subtests. Estas evalúan habilidades e interpretan un solo perfil, formando así un solo instrumento. De ahí tenemos a los test de personalidad. Estos surgieron mucho después de los test de inteligencia, a raíz de un modelo de rasgos. Aquí tenemos a los cuestionarios de personalidad multidimensionales. Estos fueron hechos con el fin de... A ver cómo... se me mueve la... Bueno, como decía, estos tratan de evaluar un conjunto de rasgos que caractericen el modo de actuar de un individuo, para así tener un constructo que pueda ser comparado en tiempo y en espacio con otros individuos. De ahí también tenemos a las escalas y cuestionario de monorrasgo. Estas escalas se utilizan para evaluar un rasgo o característica específica con fines clínicos o de uso en investigaciones. También han surgido las evaluaciones informatizadas, que consisten en un conjunto de preguntas hechas en computadora, cuyo resultado estará dirigido a la puntuación, aplicación e interpretación. Sin embargo, estas también tienen sus límites, por ejemplo, como lo son la fiabilidad y validez. Siguiente diapositiva, por favor. Futuro de los test psicométricos. A través del tiempo se han creado diversos tests, pero a su vez se han dejado de usar muchos de estos. Sin embargo, se ha considerado que los test psicométricos van a seguir siendo utilizados por varias razones, como por ejemplo, los objetivos que estos puedan perseguir son muy diversos. Un ejemplo que podría citar son la selección profesional o educativa. En otras ocasiones, el objetivo suele ser el diagnóstico, ya que en todos los test se necesita corroborar la hipótesis antes de poder pasar a una evaluación más precisa sobre el caso. Y por último, en procesos de orientación escolar o laboral, se puede pedir una descripción del individuo, lo que implica establecer perfiles de actitudes que nos ayuden a esto.
Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Andaba que me picaba un mosco, por Dios. Ya quería rascarme. Ay, ese niño se re. Y ahora que me quería rascar, que andaba que me picaba un mosquito en la espalda. A la serie, yo. Sí, oye. Todavía está Ya que me grabando. quería rascar. Todavía está grabando. No, ya terminó la grabación. Oh, espera, si está grabando, ¿por qué siguen leyendo red? Grabando. Se había cortado.